¿Podrían validarme si todo se ve correctamente, por favor? Listo, perfecto. Perfecto, el día de hoy lo que nosotros vamos a revisar es el proceso de comercio exterior. Vamos a conversar un poquito sobre importaciones y otro poco sobre exportaciones, ¿sí? Es nuestra quinta sesión en nuestro curso de gestión logística de transporte e importaciones. Primero, ¿qué es el comercio internacional? El comercio internacional busca que los productos nacionales, ¿sí? Busca una nación de productos básicos que los carecen a cambio de los productos de abundancia. Estas transacciones que funcionan con otras políticas económicas tienden a mejorar el nivel de vida de una nación, ¿sí? O nosotros traemos productos de fuera que en términos de costo o calidad pueden resultar mucho más atractivos en comparación a los productos que tenemos de manera local, o nosotros podemos enviar al exterior, ¿sí? Algunos productos que claramente al ser comprados allá van a posiblemente agregarles valor, ¿sí? Para tener una rentabilidad, ¿correcto? El comercio internacional es muy importante para la economía del para la economía de los países, ¿sí? Es por ello que constantemente surgen nuevos y nuevos tratados, ¿sí? Que traten de motivar e incentivar el uso de la aplicación del comercio internacional, ¿sí? Así es. Bien, el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre países, ¿sí? Intercambio de bienes y servicios entre países. El comercio internacional permite a los países ampliar sus mercados, ¿sí? Y acceder a bienes y servicios que de otro modo no estarían disponibles a nivel nacional, que no podríamos acceder, ¿sí? Que no podríamos acceder. Como resultado, del comercio internacional, el mercado se vuelve muchísimo más competitivo, tanto con proveedores de manera local o con proveedores que traen también productos de fuera, como sería, por ejemplo, nuestro caso, ¿sí? En última instancia, esto conduce a precios más competitivos y proporciona un producto más barato para el consumidor, ¿sí? Si bien el consumidor, si bien el consumidor perdónenme, si bien el consumidor actualmente, si bien el consumidor actualmente es y será, ¿no? El que da el giro, la indicación de dónde pueden acceder, llegar, de dónde podemos qué es lo que debemos ofrecerle de acuerdo a sus gustos y preferencias. Nosotros cuando hablamos de comercio internacional, ¿sí? Tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de qué? Tenemos la posibilidad de poder ofrecerle algunos productos diferentes que probablemente superen también sus expectativas, ¿sí? Algunos productos diferentes. ¿Por qué? Porque estos productos diferentes lo que va a lograr, ¿sí? Lo que va a lograr estos productos diferenciados es que captemos, que tengamos al cliente, ¿sí? Le demos más de lo que está esperando, ¿sí? Más de lo que está esperando. Y muchas veces solo podemos lograr ello cuando estamos hablando de comercio internacional, ¿sí? Porque cuando hablamos de comercio local vamos a tener definitivamente una competencia mayor, ¿sí? Pero cuando hablamos de comercio internacional, nuestras posibilidades de competencia incluso bajan, ¿sí? Y las alternativas para nuestro cliente, para nuestro consumidor, se ven exponencialmente elevadas, ¿sí? Ahora, es importante que nosotros podamos manejar
cuál es el procedimiento tanto para exportar o para importar. Sin embargo, este es un curso en el que les vamos a conversar y revisar teoría al respecto, ¿sí? Y algunos lineamientos generales para poder llevarlo en práctica, ¿sí? El comercio internacional ofrece a los consumidores y a los países las posibilidades de adquirir bienes y servicios que no están disponibles en sus territorios, ¿sí? Aunque son más caros a nivel nacional, ¿correcto? Por ejemplo, ¿de qué podemos hablar? A ver, perdón, a nivel nacional. Por ejemplo, ¿de qué podemos conversar? Podemos hablar de productos, ¿sí? Podemos hablar de productos como el merchandising, ¿sí? El merch, ¿sí? El comprar acá lanyards, por ejemplo, lanyards, pueden costarte aproximadamente 4 soles, digamos. Tú los compras de manera local. Los buscas fuera, los buscas fuera, ¿sí? Y aparte de tener diseños muy diferenciados de acuerdo a los negocios locales, lo que encuentras es que un lanyard te puede costar hasta un sol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si una empresa te pide 1000 lanyards, solo 1000 lanyards, ¿no? Entonces tú encontraste estos lanyards fuera a un sol, ¿sí? Y en el mercado nacional está a 4 soles, tú los vendes a 3 soles, ¿sí? En una sola operación lograste ganar 2000 soles, ¿sí? Entonces estás superando en 200% o sea, lo que tú pensabas, tu inversión, ¿no es cierto? De los 1000 soles. Entonces, ese tipo de situaciones pueden suceder y verse reflejadas en distintos tipos de negocios, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene el comercio exterior entonces? ¿Qué ventajas podemos tener como comercio exterior? ¿Sí? Sobre todo, el comercio exterior permite aprovechar las ventajas de una división global del trabajo, que sabe aprovechar la desigualdad disponible de materias primas, ¿sí? Las diferentes condiciones climáticas y geológicas de producción y las diferencias de costos existentes. Las diferentes dotaciones de los países con recursos naturales como clima, suelo, materias primas y los diferentes niveles de desarrollo tecnológico explican la necesidad también de las ventajas de intercambio entre proveedores de materia prima y proveedores de productos industriales. Aquí hay algo también muy interesante. ¿Qué viene a ser ello? ¿Sí? ¿Qué viene a ser ello? Por ejemplo, existe materia prima que de manera local, de manera nacional, así nosotros quisiéramos, no la podemos, no la podemos adquirir, ¿sí? ¿Qué materia prima puede ser esta? Por ejemplo, hace un tiempo yo trabajaba en una industria gráfica y comprábamos papel en cantidades bastante grandes, ¿sí? Entonces, esa materia prima era imposible comprarla de manera local, ¿sí? Ah, lo que pasa es que sí la puedo comprar de manera local, ok, la compras de manera local, pero a alguien que le está importando, ¿sí? Entonces, en verdad no es que llegue de manera local, sí existe un comercio internacional. Que no lo ejecutes es diferente, ¿no? Pero muchas cosas tienen que ver con el comercio internacional, ¿sí? Muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, también es ventajoso porque nos permite producir una gama amplia, ¿sí? El comercio internacional aumenta la competencia entre productores y estimula la innovación, ¿sí? Ahora, la importancia del comercio exterior, ¿sí? La economía internacional, sector industrial que estudia operaciones entre múltiples países desde el comercio, desde las transacciones de bienes y servicios hasta transacciones financieras, ¿sí? Esa es la economía internacional. Comercio exterior, el intercambio, el intercambio de bienes o servicios por en un país por el resto del mundo. El sector del comercio ha aumentado su actividad,
de manera progresiva durante los últimos 4 años, ¿sí? Y todas las empresas ven en la internacionalización un recurso para fomentar su crecimiento. Y demanda en los últimos años las empresas con presencia en diferentes mercados, ¿sí? Son la mayor fortaleza de crecimiento, han demostrado y todos los datos económicos apuntan a que la actividad internacional mundial seguirá esta línea constante de crecimiento, ¿sí? Antes veíamos muy poca, no interés, ¿no? De pronto, incluso muy poca capacitación que podía existir respecto a cómo aplicar el comercio exterior, ¿sí? Sin embargo, actualmente es mucho más común que nosotros escuchemos hablar sobre transacciones internacionales, ¿correcto? Es más, hace algunos años el conversar sobre comercio internacional y conversar en un curso de logística probablemente no se había tocado de esa manera, ¿no? Sin embargo, actualmente sí engloban muchísimas cosas, muchas operaciones que nosotros podemos manejar, ¿sí? Manejar de manera local, también pueden darse, ¿sí? También pueden darse de manera internacional. ¿Sí? Y eso vamos a irlo revisando a la medida que avanza nuestra presentación, ¿sí? El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre países, ya lo revisamos. El comercio internacional permite a los países ampliar sus mercados y acceder a bienes y servicios que de otro modo no estarían disponibles a nivel nacional. ¿Correcto? No estarían disponibles a nivel nacional. Como resultado del comercio internacional, el mercado se vuelve mucho más competitivo. En última instancia, esto conduce a precios más bajos y proporciona productos más baratos para el consumidor, ¿sí? El comercio internacional ofrece a los consumidores y a los países la posibilidad de adquirir bienes y servicios que no están disponibles en sus territorios. Esto ya lo conversamos, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña pausa para ver si tenemos algún comentario, alguna pregunta, ¿sí? Van dejando sus consultas. ¿Me permiten? Necesito tener un poco de agua para continuar con nuestra sesión, ¿sí? Por favor, dejemos las consultas en nuestro chat. Bien, no tenemos consultas. No puede ser. Está bien. Continuamos entonces con nuestra presentación, ¿sí? La sesión anterior quedamos en que les compartía el cuadro completo que muy bien nos hizo tomar nota nuestro compañero Víctor, si no me equivoco, ¿sí? Está al final, ¿sí? Está aquí al final, que es el cuadro que de alguna manera es el más completo para poder nosotros entender todos los 5 terms de manera resumida. ¿Qué es lo que debo saber al 100% sobre los 5 terms? Tengo que saber que son el idioma internacional, ¿sí? El idioma común, el idioma en el que yo tengo la posibilidad de poder comunicarme bajo una misma forma, ¿sí? Bajo una misma forma. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a conversar respecto a cómo conversar e importar, ¿sí? Primero, ¿qué es importar? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del término importar, está directamente relacionado a traer productos de fuera que no los podemos conseguir de manera local, de manera nacional,
o los podemos conseguir, pero no los podemos conseguir bajo las mismas condiciones, sea en términos económicos o sea en términos de calidad, ¿correcto? Esa es nuestra definición que de alguna manera engloba todo lo que estamos conversando, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar a importar? Es nuestra sesión el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo empezar a importar? Primero, debemos tener una empresa, ¿sí? Sea sea persona natural o jurídica, pero que esté constituida, es decir, persona natural con negocio o una persona jurídica, ¿sí? La constitución de una empresa o formalización es el punto de partida, ¿sí? Es el punto de partida para que nosotros realmente empecemos a hacer negocios con el exterior. Porque claramente, si nosotros no estamos acostumbrados, no tenemos una formalidad, no somos formales, no tenemos esa formalidad, eh, probablemente nosotros seamos muy honestos, pero vamos a hacer negocios con gente que no la vamos a poder ver el día de mañana en un café, ¿no? Vamos a hacer negocios con personas que están al otro lado del mundo, ¿sí? Y muchas veces, como les digo, los negocios los hacemos con personas de China, ¿no? Usualmente trabaja con China. ¿Por qué con China? Porque, porque, porque se conoce que es el mercado del mundo, ¿no? Así es como se le suele decir, ¿sí? Bien, si bien las importaciones pueden realizarse como persona natural también, si el negocio se proyecta a largo plazo, tiene que estar constituida como una empresa, ¿sí? Porque nosotros podemos realizar importaciones, ¿sí? Como persona natural, sí, sí podemos realizarlas, ¿sí? No quita que podamos realizarlas, ¿sí? Sin embargo, ninguna empresa grande en productos pues grandes, ¿sí? En negociaciones grandes, en montos considerables, probablemente va a generar una confianza con nosotros, va a generar una confianza con nosotros, sí, no, va a generar una confianza con nosotros si nosotros no estamos, pues, no tenemos el respaldo, ¿no? El respaldo legal de alguna manera, ¿sí? Luego, información y más información, ¿sí? Información y más información. Antes de iniciar una operación de importación, la empresa deberá recopilar la información relativa al mercado de origen del producto y de los potenciales proveedores, ¿sí? Es decir, precios, variedades, calidad, etcétera. Es importante, ¿sí? Y acá lo recomiendo con bastante énfasis, que si vamos a trabajar con una empresa del exterior, ¿sí? Con una empresa del exterior, nosotros con una empresa del exterior, es muy importante que nosotros podamos solicitar muestras, pruebas, ¿sí? Porque muchas veces podemos cotizar todo muy bien, podemos tener los precios, podemos tener qué calidades tienen, etcétera. Y cuando llegue el producto acá, no es lo que nosotros esperábamos de alguna manera, y poder de alguna manera eh, validar qué es lo que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Sí? Bien. Les comparto acá una pequeña historia, ¿sí? Una pequeña historia que pasó, que sucedió, que incluso la compartieron en Genitech, cuando estuvimos tocando el tema de homologaciones. Sin embargo, aplica bastante bien para este tema de importaciones, ¿sí? Aplica bastante bien. ¿Qué es lo que nos contaron? ¿Sí? Se hizo la compra, la selección del proveedor, todo, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, cuando se dio el cerrar el negocio, resulta, ¿sí?
Resulta que la empresa había cotizado un tono, era un pigmento el que compraba, había cotizado un tono que al final no era el adecuado, ¿sí? Cuando llegó acá y pintaron las lanas que tenían que pintar, el pigmento no era el correcto y al final las lanas tenían que desecharse porque no era el color que el cliente había solicitado y como no era el color que el cliente solicitó, pues tenían que desecharse. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue regalar las lanas a sus trabajadores para que no se genere una pérdida, ¿no? Sin embargo, acá viene algo muy importante. ¿Qué es lo que viene? Viene que los trabajadores querían hacer más prendas, ¿sí? Querían hacer más prendas respecto a, y del mismo color que la lana que les habían dado, y que resulta que ya no les era posible. ¿Por qué? Porque había sido un error, no era una producción normal, ¿no? No era una producción habitual. Y como no era una producción habitual, no podían venderles más lanas de ese tono. ¿Sí? Entonces nos comentaba de una manera un tanto anecdótica, nos comentaba la persona que nos compartió esta historia, nos comentaba, teníamos chompas con mangas de otro color, ¿sí? Teníamos demás productos que no habían logrado concretarse. Entonces, en lo que conversábamos, sí es cierto, no hubo una buena homologación de parte del área productiva, que es quien debería dar el visto bueno, quien debería dar el aprobado, ¿sí? Pero tampoco hubo una buena gestión de parte del área de compras, ¿no? O sea, la gestión fue con el área de compras. ¿Por qué? Porque debió solicitarse una muestra. Si bien es cierto, los precios cuando vienen de fuera son súper competitivos, eso no cabe duda, pero nosotros estamos en la obligación de poder validar todas las características que se vienen, ¿sí? Todas las características. Dentro de la evaluación de posible proveedor, es recomendable conocer si existen acuerdos comerciales suscritos con su país. Sí, claramente, los tratados, si nosotros vamos a comprar de algún país, lo primero que tenemos que hacer es revisar los tratados. ¿Tenemos acceso libre a qué? ¿Cómo? ¿Sí? Todo. Todos los tratados tenemos que revisarlos. ¿Sí? Es muy importante ello. Sí, porque eso nos permite acogernos a ciertas rebajas arancelarias otorgadas por el producto que vamos a importar. 3. Viene a ser el contacto con el proveedor. ¿Sí? La empresa se pone en contacto, sí, la empresa se pone en contacto con el proveedor extranjero seleccionado con el fin de solicitar cotizaciones. ¿Sí? Igual que en la selección de proveedores, en este curso nuestro de logística, no hemos conversado respecto a proveedores, nos hemos enfocado en el último eslabón de la cadena logística, ¿correcto? Sin embargo, igual les comento, se va a abrir en ITEC un curso en el que vamos a conversar solo de proveedores, ¿sí? Entonces, en este curso tocaremos cómo se hacen las cotizaciones y demás, ¿sí? Pero acá cuando nosotros hacemos importaciones, también contactamos con el proveedor y empezamos a hacer a lanzar cotizaciones, ¿sí? Por lo menos tres cotizaciones, por lo menos tres cotizaciones que nos den la posibilidad, ¿sí? Que nos den la posibilidad de poder, pues nosotros elegir el mejor, ¿no es cierto? ¿Sí? Y todas las condiciones necesarias. La cotización es un documento donde el proveedor detalla los precios, formas y medios de pago, condiciones de entrega de las mercancías, todas las responsabilidades y todas las condiciones que son necesarias que aseguren al importador que recibirá la mercadería comprada. ¿Sí? Como también las del exportador que asegure que recibirán el pago de las mercancías vencidas. Es por eso, vendidas, perdón. Es por eso que nosotros seamos una persona jurídica nos es importante, ¿correcto? Sí, es por eso que es importante. Bien, vamos. Siguiente viene la confirmación del pedido, ¿sí?
la confirmación del pedido. En la confirmación del pedido, ¿sí? En la confirmación del pedido, la empresa está de acuerdo con las condiciones señaladas en la cotización, la devolución, el proveedor exportador firma junto con una orden de compra o nota de pedido, que significa la aprobación de los términos de la oferta, ¿sí? Acá nos han comido unas letritas, ¿no? Pero está bien. Firma en la nota de pedido. Es decir, poner en firme todo aquello que hemos conversado, ¿sí? Eso también se hace de manera local, por supuesto. Nosotros primero cotizamos, evaluamos y después, ¿qué viene? Después viene, después viene el poder, ¿sí? A generar la orden de compra, que al final la orden de compra es poner en firme, ¿sí? Poner en firme todo aquello que se está adquiriendo. Bien, seguimos. Ay, ay, ay. Embarque de la mercadería. Embarque de la mercadería. El exportador procede con el embarque de la mercancía en caso la operación se realice, ¿sí? En caso la operación se realice en condiciones SIF, ¿sí? Ahí, si no nos hemos pues memorizado, ¿no? Si no nos hemos memorizado nuestro cuadrito, ¿sí? Nuestro cuadrito, eh, podemos ir al cuadro final, ¿sí? Y podemos nosotros, pues, nosotros revisar, ¿sí? Podemos revisar a qué se refiere con SIF, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con SIF? ¿Sí? Bien, el exportador se hace cargo del contrato, el exportador se hace cargo del contrato, del transporte internacional y póliza de seguro, teniendo como beneficiario al importador. Y deberá confirmar, ¿sí? Y deberá confirmar al importador el medio de transporte internacional que llevará las mercancías, fechas de salida, números de vuelo, nombre del barco, tiempo de demora del viaje y fecha estimada de arribo, etc. Caso contrario, las operaciones se realicen en términos FOB, el exportador deberá disponer la entrega de las mercancías en el lugar establecido por la empresa embarcadora, elegida por el importador, ¿sí? Con el objetivo de que la empresa transporte las mercancías al país de importación bajo riesgo y responsabilidad del importador. Esto que estamos conversando, ¿sí? Esto que estamos revisando ahora, tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver con, tiene que ver con el tipo de encoter que nosotros, ¿sí? Que nosotros vayamos a utilizar. En este caso, en este ejemplo, lo que se está haciendo es poder mencionar dos tipos, ¿no? El SIF y el FOB. Listo. Luego tenemos recepción de los documentos de embarque, ¿sí? El exportador, luego de embarcar las mercancías al comprador, envía los siguientes documentos, ya sea a través de un courier o un banco, según los medios de pago acordados. Conocimiento de empaque, factura comercial, certificado de seguro indicando el monto de la prima si este fuera contratado por el exportador, ¿sí? Certificado de origen, si procede, certificado sanitario o fitosanitario si proceden y lista de empaques, ¿sí? El importador recibe los documentos en mención que revisarán de base al agente de aduanas para realizar la destinación aduanera.
que se formaliza mediante la declaración aduanera de mercancías que corresponde en su país, ¿sí? Del mismo modo, el importador, es decir, nosotros en ese momento estamos en la posición de importador, coordinamos con el agente de carga o tránsito la recepción de la mercancía en el puerto de llegada, ¿sí? ¿Dónde es que llegan usualmente nuestras importaciones? Nuestras importaciones usualmente llegan a el Callao. Bien, en el caso de pago, sea a través de una carta de crédito, el importador debe solicitar la apertura de un crédito a favor del exportador, ¿sí? A través del banco de su elección. Esto antes del punto número 5, antes del embarque de la mercadería, ¿correcto? Vamos al paso número 7, ¿sí? Formalidades aduaneras de importación. Una vez que se descargue la mercadería, ¿sí? Una vez que se descargue la mercadería, en la aduana del ingreso, el agente de aduanas, en coordinación con el importador, procederá a la tramitación aduanera de las mercancías, realizando el pago correspondiente de los impuestos y demás gravámenes a los cuales se encuentre afecta o bien liberada, dependiendo de si el origen corresponde a algún país con que se tenga tratado de libre comercio vigente, ¿sí? Es por ello que es tan importante que nosotros podamos revisar antes de, ¿sí? Revisar nuestra, antes de nuestros tratados con los distintos países. ¿Sí? Al momento de la aceptación de la declaración aduanera de mercancía correspondiente, aduanas determina la selección del canal de control, pudiendo determinar físico o documental o sin revisión, es decir, canal verde, rojo, ámbar, ¿correcto? ¿Sí? Si la operación fuera seleccionada para aforo físico o documental, una vez cancelados los tributos e impuestos correspondientes, se debe obtener la visación correspondiente por parte de los funcionarios de aduana, ¿no? Si te da canal verde, estamos todos contentos y podemos sacar nuestro producto muy rapidito, ¿sí? Si no, tiene que pasar ciertas revisiones, ¿sí? El funcionario de aduana certificando la concordancia entre los documentos y la mercancía física, también como la correcta aplicación de las normas vigentes, clasificación y valoración de la mercancía, ¿sí? Si la operación fue seleccionada sin revisión, ¿sí? Una vez cancelados los tributos e impuestos correspondientes, se procede directamente al retiro de la mercancía desde los almacenes aduaneros, ¿sí? Desde los almacenes aduaneros y son trasladados a las bodegas o lugar que el importador determine, ¿sí? Una vez concluida la importación en las mercancías y estando debidamente legalizada el documento aduanero por parte de aduanas, el importador, ¿sí? El importador está en condiciones de efectuar el pago al proveedor o la entidad bancaria en la fecha predeterminada. En caso de una transferencia, cobranza documentaria o carta de crédito respectivamente, o bien cerrar la operación en caso el pago fuera anticipado al proveedor. Bien, según las instrucciones del importador, el agente de aduanas podrá realizar las siguientes destinaciones aduaneras: importación definitiva, admisión temporal, reimportación, tránsito, transbordo, reimportación, depósito aduanero, admisión temporal para perfeccionamiento activo.
Luego vamos al paso número 8, ¿sí? En el paso número 8 tenemos, en el punto número 8 tenemos, en este punto se recomienda vender los productos, ¿sí? En este punto se recomienda vender sus productos o distribuidores o tiendas y no directamente al cliente final. De esta forma podremos rápidamente dar vuelta al capital, ¿sí? Dar vuelta al capital para poder importar más productos, ¿sí? En el caso de enfocarte al cliente final, recomendamos trabajar bajo el pedido de tal manera que los clientes hagan un adelanto para financiar esa importación, ¿sí? Existen grandes importadores que realizan importaciones de contenedores que van directamente a empresas bastante grandes, ¿sí? Puede darse ese caso, puede darse ese caso también. Bien, vamos entonces para ver si tenemos alguna consulta. Bien, no tenemos entonces preguntas. Pasamos a nuestro siguiente tema, ¿sí? Pasamos a nuestro siguiente tema. Vamos a conversar ahora del proceso de exportación, ¿sí? Vamos a conversar del proceso de exportación. Bien, si deseamos nosotros exportar mercancías a otros países, es necesario que conozcamos cuál es el paso para poder realizarlo con éxito, ¿no? Y poder hacer crecer nuestro negocio. Primero, seleccionar los potenciales mercados, ¿sí? Primero, seleccionar los potenciales mercados. Buscar potenciales compradores, ¿sí? Buscar potenciales compradores. Determinar la clasificación arancelaria del producto, ¿sí? Obtener iniciación de actividades y elegir el Incoterm, que nosotros ya conocemos el término y conocemos de qué se trata, ¿no? Y cuáles son estos.
qué es importante exportar? ¿Sí? Una realidad que está llena de oportunidades. Primero, al ampliar la facturación de la empresa, posibilita la expansión y el crecimiento con una variedad de mercados distintos, con distintos tipos de clientes. ¿Sí? Perdón, me estoy con el micro. Estaba preocupada. ¿Sí? Eventualmente en el extranjero se puede obtener mejores precios, ya que si el mercado interno es muy competitivo, los precios comienzan a bajar, pudiendo encontrar mejores condiciones en el comercio internacional. Muchas veces se vuelve necesario exportar para vender excedentes que el mercado nacional no puede comprar o que están sobrando. ¿Sí? Acá lo que siempre se dice, ¿no? De nosotros es que deberíamos exportar, está bien, pero deberíamos exportar generando, generando valor, ¿no? Generando valor. Generando valor, porque muchas veces exportamos solo materia prima. Luego, es algo que se escucha siempre, ¿no? Exportamos la materia prima, luego es transformada en el extranjero y de ahí regresa potenciada hacia nosotros y nosotros lo volvemos a comprar de manera local, ¿no? Sí, porque probablemente no tenemos la tecnología o cuántas alternativas que probablemente existen, pero que es importante podamos nosotros trabajar en ello, ¿no? Sí, trabajar en ello. Ahora vamos con cada uno de los puntos, ¿sí? Seleccionar los potenciales mercados, ¿sí? Primero, antes de comenzar a exportar, es necesario hacer un estudio de mercado para poder identificar cuáles son los potenciales negocios, ¿sí? En qué países, averiguando en qué países el producto o servicio podría tener éxito de ventas y cuáles son todas las legislaciones, temas legales, etcétera, que tenemos nosotros que considerar, ¿sí? Que considerar para poder, pues, hacer negocios con este país, ¿cierto? Hacer negocios con un país no es tan sencillo como que ahora lancemos, por ejemplo, de manera local volantes, entonces tienes una forma de poder llegar al público, pero no es así tan, no es tan, que les digo, no es tan sencillo, ¿no? Entonces ahí sí se necesita hacer una ardua investigación de mercados, ¿correcto? Bien, al realizar esto, además nos permite adquirir mayor información de las legislaciones, normativas que existen, que un país impone o aplica a la internación del producto que se quiere vender. ¿Sí? ¿Cómo comenzar a exportar? Seguimos. Buscar potenciales compradores. ¿Sí? Para poder captar compradores potenciales, es recomendable asistir a ferias internacionales o participar en misiones empresariales que son organizadas periódicamente por la Cámara de Comercio o algunas otras asociaciones exportadoras. ¿Sí? Las oportunidades siempre están presentes y también existen conferencias, seminarios en las que se pueden conocer potenciales clientes o también expertos que puedan asesorarnos en el país al que se quiere vender estos productos. ¿Correcto? Exportar tiene ese punto tan importante que es la búsqueda de clientes. ¿Sí? Y al importar viene nuestra búsqueda de proveedores, ¿correcto? Es importante estar, es importante estar bien informado sobre el cobro de aranceles, ya que van a solicitar cuando los bienes lleguen a un territorio aduanero diferente al país de origen de la carga. ¿Sí?
La posición arancelaria es un código único de 6 dígitos establecido porque puede basarse en la nomenclatura, perdóneme, en la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado o Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas, ¿sí? World Customers Organization, o en el arancel aduanero común de la Unión Europea. ¿Qué más? Permite clasificar todas las mercancías para cuantificar las transacciones de comercio internacional y asignar los impuestos de importación a un país para cada producto. Seguimos. Obtener iniciación de actividades. ¿Sí? Para comenzar a exportar es necesario obtener la iniciación de actividades como exportador y está registrada la compañía con su RUC de empresa. O bien debe ampliar el giro de la empresa que ya posee ante la administración tributaria del país. Luego pasamos a la elección del Incoterm, ¿sí? Una vez que nos hemos encontrado un comprador, debemos definir con él cuál va a ser el Incoterm, ¿sí? ¿Qué se va a emplear? Tenemos nosotros ya un listado amplio de cuáles vendrían a ser los Incoterms que nosotros vamos a poder utilizar, ¿sí? ¿Qué van a emplear? Ajá, estamos acá en elegir el Incoterm que van a emplear. Los Incoterms han sido creados por la Cámara de Comercio Internacional con el objetivo, y este tema lo hemos conversado, simple para hacer un breve repaso. ¿Sí? Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional con el objetivo de unificar los conceptos comerciales entre el vendedor y el comprador de mercancías a modo internacional, ¿sí? Reflejando las normas de aceptación voluntaria por las partes de un contrato de compraventa internacional de carga acerca de las condiciones de la mercadería. En este caso, regularía quién paga el transporte, dónde se entregan las mercancías, quién se hace cargo de los gastos de aduanas, etcétera, etcétera. Por lo que se hace indispensable seleccionar uno de todo el conjunto, ¿no? Tenemos, ¿cuántos Incoterms tenemos? Solo la cantidad. ¿Cuántos tenemos? A ver, pregunta para la clase. Santos. Santos, te escuchamos. Santos, 11. Ah, ok, ya tenemos acá. Estaba esperando Yola. Correcto. Ya tenemos acá. Perfecto, son 11. Así es. Bien. Luego se selecciona el medio de pago. ¿Sí? Al determinar el Incoterm, se puede elegir la forma de pago, ya que se definieron las responsabilidades y costos que asumirán ambas partes, según el importe de la operación o los requisitos que tiene el país de destino. Es conveniente que cierta forma de pago, ¿sí? Puede ser acreditivo, es decir, con carta de crédito, siendo la forma de pago siendo esta forma de pago la más recomendable para un exportador que está recién iniciando, ya que al contar con entidades bancarias comprometidas con la operación, la carta de crédito se convierte en una orden de pago, por lo que garantiza el pago al exportador.
¿cierto? De alguna manera da muchísima más seguridad poder trabajar de esta manera. También se puede realizar el pago con cobranza bancaria, ¿sí? Basándose en la mutua confianza entre el importador y el exportador. Los bancos comerciales no tienen más responsabilidad que seguir las instrucciones de cobro entregas por el exportador al momento de presentar todos los documentos de embarque que luego serán entregados al importador, siempre y cuando este último cumpla con todas las condiciones preestablecidas, ¿sí? Finalmente, se puede pagar con pago al contado, implicando que el comprador antes del embarque de la carga debe realizar el pago normalmente a través de una transferencia bancaria, pero solo cuando el monto de compra-venta fue recepcionado por el exportador, ¿sí? Se puede entonces realizar el embarque de las mercaderías. Vamos. Bien, luego tenemos gestionar la documentación, ¿sí? El comprador debe establecer qué documentación internacional precisa para poder realizar la importación. Esto dependiendo del país en el que se encuentre. Además, debe gestionar toda la documentación necesaria para poder realizar la exportación, como la factura comercial, el packing list y el certificado de origen, en función de si se exige en el país de importación. ¿Sí? Siguiente, organizar la logística. Al gestionar los pasos anteriores, es hora de organizar la logística. ¿Sí? Y el transporte internacional de carga. Es recomendable optar por un freight forwarder, como acá les coloco un nombre, ¿sí? Permitiendo organizar la cadena logística completa de la exportación, desde la contratación y búsqueda de tarifas para trasladar la carga del país de origen al de destino, ¿sí? Hasta toda la transmisión documentaria y aduanera necesaria. Además de ofrecer servicios adicionales integrales para asegurar una mayor seguridad del traslado de las mercancías, y que los procesos funcionen pues correctamente. ¿Correcto? Si no tenemos conocimiento del rubro, en verdad no hay mucho problema. ¿Por qué no habría mucho problema? ¿Sí? Ya que los agentes de carga también cuentan con asesoramiento completo en el proceso. ¿Sí? Eh, por ejemplo, existen plataformas que cuentan con una plataforma digital que permite centralizar todos los embarques, pudiendo gestionar todas las exportaciones desde ahí y optimizar las operaciones. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una pausa acá para poder revisar las teorías del comercio exterior. Bien, no tenemos consultas. Regresamos para revisar nuestras teorías del comercio exterior. ¿Sí? ¿Qué teorías tenemos? Tenemos tres teorías. Primero, la teoría de la ventaja absoluta. ¿Sí? Las exportaciones en el comercio exterior, de acuerdo con Adam Smith, resultan rentables si los costes de producción en el país son significativamente más bajos que el de otros lugares, ¿sí? Así pues, los bienes producidos
por la economía nacional tienen una ventaja absoluta sobre los competidores extranjeros y pueden venderse muy fácilmente en el extranjero, ¿sí? Muy fácilmente en el extranjero. Por otra parte, ningún país puede tener una ventaja absoluta en todos los bienes producidos, por lo que hay que importar aquellos que son más caros en el país y más baratos en el extranjero, ¿sí? Es decir, esos que a nosotros nos están generando una ventaja, ¿correcto? Económica, ¿sí? Entonces, de este modo se obtiene un beneficio directo de las exportaciones y de las importaciones al mismo tiempo, ¿sí? ¿Quiénes conversamos la sesión anterior? ¿Qué es lo que nos regula la importación y la exportación? ¿En dónde lo revisamos? ¿Dónde están los datos debidamente eh, trazados? En la balanza comercial, ¿correcto? ¿Dónde es que encuentran ese importante equilibrio? En la balanza comercial, ¿sí? Bien, luego tenemos la teoría de la ventaja comparativa. Sobre la ventaja absoluta, Adam Smith y Ricardo formularon la teoría de los costos, ventajas comparativos, de acuerdo a lo cual, a la hora de determinar la rentabilidad del comercio exterior, se debe comparar con el efecto absoluto, sino el relativo. Y no son los costos en sí, sino sus proporciones. Así que hay que tener en cuenta que produciendo algunos bienes en condiciones de recursos limitados, el país se ve privado de una oportunidad para fabricar otros, ¿sí? Que no son tan necesarios para él. Por lo que según la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo, es muy posible una situación en la que sea favorable al país importar los bienes, incluso en caso que su fabricación dentro del país cueste más baratas. En este caso, la teoría del coste absoluto de Adam Smith se convierte en un caso especial de la teoría del coste comparativo de Ricardo. ¿Sí? Luego tenemos la teoría de Heckscher-Holding. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La teoría de Ricardo se complementa con la teoría de Hertzsprung, llamada así por los dos economistas suecos que demostraron, ¿sí? Que demostraron, perdóneme, que los países tienden a exportar no solo aquellos bienes que ofrecen ventajas absolutas y relativas, sino también aquellos cuya producción hace un uso intensivo de los factores de producción, ¿sí? Mientras que importan aquellos bienes para los que el país tiene cierta escasez. En contraste con Adam Smith y Ricardo, sus seguidores modernos creen que ambas partes se benefician con el comercio exterior, el país y el resto del mundo. Bien, tenemos aquí el cuadro que hemos revisado en la sesión anterior y que de alguna manera se encuentra mucho más claro y resumido para poder nosotros coger nuestra tabla y tomar la decisión de qué encontrar vamos a utilizar, ¿sí?
Pasamos a la última ronda de preguntas-respuestas. Si no existiera ninguna ronda de ninguna pregunta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer un breve repaso respecto a lo que han sido nuestras últimas 5 sesiones, ¿sí? A fin de que en la siguiente sesión, que es nuestra última sesión, podamos estar con todos los conocimientos ahí clarísimos para poder, pues, nosotros llevar nuestra sesión 6, que es indicadores, ¿sí? De importaciones e indicadores de gestión de transporte, ¿sí? ¿Tenemos alguna consulta? Elizabeth, ¿cómo estás? Te escuchamos. En lo que es importaciones, la carta fianza sirve como un medio de pago. ¿Y cuánto tiempo se demora hacer una carta fianza en una importación? O también se aplica para las exportaciones también. Dame un momentito, por favor, te vamos a dar respuesta a esto. Perdóname, tenía un pequeño asunto. Ya, mira, las cartas fianza puede demorar lo que coordinemos, ¿no? Entre el cliente y el proveedor, ¿sí? Sin embargo, actualmente no se utiliza mucho, lo que se utiliza más son las cartas de crédito, que te dan de alguna manera mucho más respaldo económico. Bien, señores, no tenemos más consultas, sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que han sido nuestras últimas 5 sesiones, ¿sí? Y para ello vamos a lanzar preguntas con puntos adicionales, ¿sí? Puntos adicionales para nuestro curso. Primero, vamos a conversar sobre qué modalidades, qué canales de distribución tenemos. Vamos con la sesión 1. ¿Qué canales de distribución tenemos? Elizabeth. ¿La duda sirve como respaldo de la mercadería de importación o hay otro tipo de documentos? Bien, el DUA, lo conocemos como el DUA, ¿sí? Porque son las siglas de un documento único administrativo, ¿sí?
Es una declaración en la que colocamos todos los datos de las mercancías que nosotros estamos em, trayendo, importando o estamos exportando, ¿sí? Y que este es presentado a las autoridades aduaneras. Sergio, directos e indirectos. No, mayoristas y detallistas. ¿Sí? Siguiente. Dentro de las modalidades de distribución tenemos una en la que yo tengo que coger el camión en un solo día y hacer todos mis repartos. ¿Cómo se llama esa modalidad de distribución? ¿Santos? No. Buenas noches. Hola Santos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, en ese aspecto, lo que es este transporte en delivery, es eso, para poder repartir todo en un solo día. No, la modalidad de distribución es el cross-docking. ¡Ah! Siguiente. A ver. Siguiente. Ahora algo de transporte, ¿ya? Ahora algo de transporte. Ah, ¿qué hemos en transporte? Una fácil, una fácil. ¿Cuál es la ventaja del transporte marítimo? Adriana. Sí, una de las ventajas que tiene el transporte marítimo es que es mucho más económico que un transporte aéreo y una de sus desventajas también es que demora más que un aéreo, ¿no? Demora 30, 28 días, 28, 30 días, pero es mucho más económico. Sí, sí, está bien, es una ventaja y desventaja. Otra es la cantidad que puedes traer, ¿no? Y mayor volumen. Sí. Ok, perfecto. Ahora, ¿tiene relación la logística inversa con el medio ambiente o no? ¿O estoy haciendo una relación errada? Barrio, Barrio La Romana. No, ese no es tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Te cedo la palabra. Dinos tu nombre, por favor. Rosmer. Ah, Rosmer, ¿eres tú? Estabas con otro. Ah, ok, ok, está bien. Rosmer, cuéntanos. ¿Tiene relación o no tiene relación? ¿Sin relación? ¿Sin? Pues sí, y se fue esa N. Sí tienen relación. Sí, ¿no? Tiene una relación directa, en verdad. Ahora, ¿la logística inversa solo la uso para las devoluciones o para qué más la puedo utilizar? Rosman,
para la recuperación de material, ok, eso también tiene que ver un tanto con la evolución, pero había uno, para el reciclado, correcto, correcto, Sergio, ahí vamos un punto entonces. Bien, respecto a todas las sesiones anteriores y a la actual, ¿tenemos alguna consulta? Con esta estamos terminando de revisar teoría. La siguiente sesión vamos a revisar indicadores, es decir, formas de medir todo aquello que nosotros ya hemos revisado. Rosmer. Me quedaron las dudas en el caso de las exportaciones e importaciones. Es la balanza lo que es el indicador principal que nos va a dictar cuáles son las mejores opciones de exportar y de importar, ¿verdad? No. Todo lo que está relacionado a indicadores lo vamos a revisar la siguiente sesión. La balanza comercial es el equilibrio que existe entre lo que importas y lo que exportas, es decir, lo que sacas de tu país y lo que traes a tu país, ¿no? La idea es que no saques demasiado, ¿no? Y que no traigas demasiado de fuera si puedes conseguirlo de manera interna, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio ahí entre lo que importo y lo que exporto a nivel nacional. Y esa es nuestra balanza comercial. Ok, muchas gracias. Bien, señores, hemos llegado al final de nuestra sesión. Los dejo con nuestra coordinadora que tiene